Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su salud. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE para compartir con ustedes todos los conocimientos y todas estas preguntas que ustedes nos hacen a través de nuestro correo electrónico programa citamedica@yahoo.es o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-9111. Hoy con un tema bastante especial, con un invitado también muy especial, una persona muy preparada que nos viene a contar aquí acerca de todos sus conocimientos. Entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado y a la doctora Doris Amanda. Doctora Doris, buenos días. Buenos días, doctor Juan Carlos. Hoy con un frío delicioso, de esos que nos hace sentir arrunchaditos en la cama, pero hay que salir a producir. Y tenemos la presencia del doctor Álvaro Marín Quintero, quien es un médico veterinario de la Universidad de Caldas, egresado hace muchos años y quien nos ha dado muchas glorias en el país. Desafortunadamente nosotros tenemos la ausencia del conocimiento de las personas quienes han tenido todo ese bagaje y esa formación. El doctor Álvaro Marín además es magíster en medicina preventiva y se especializó también en la Universidad Nacional de Colombia. Yo quiero que él nos cuente cuál ha sido su recorrido. Doctor Álvaro Marín, buenos días. Buenos días. A ver, mi trabajo fundamentalmente en mis inicios fue en el área veterinaria, con el Instituto Colombiano Agropecuario. Trabajé durante 11 años. Posteriormente me dediqué a trabajar particularmente y al dedicarme al trabajo particular, mi enfoque fue hacia medicina alternativas. Y este trabajo pues lo he venido desarrollando más a nivel internacional que a nivel Colombia. Hemos estado trabajando mucho en Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Chile, trabajando sobre todo a nivel universitario. Y lo que hemos querido tratar de hacer con este trabajo es demostrar que las medicinas alternativas y fundamentalmente la homeopatía es una medicina alternativa que tiene unas bases científicas mucho más sólidas que la medicina que llamamos convencional o académica. Ese es fundamentalmente el trabajo que estamos haciendo. Bueno, el doctor Álvaro lo ha dicho, cómo por fuera del país ha desarrollado una cantidad de investigaciones y se ha posicionado, pero también observo cómo él, además del manejo con los animales, también lo ha hecho en la parte humana, porque es que el hombre, el ser humano, en medio de su prepotencia también ha olvidado que es un animal, ¿sí? Entonces, doctor Álvaro, usted en este momento se radica en Cali y ¿cómo es su trabajo? ¿Cómo es el enfoque que usted le da a su paciente? Bueno, primero decir que Paracelso decía que el médico es uno solo. En la antigüedad los médicos eran médicos de humanos, médicos de animales, médicos de las plantas. Ese mismo enfoque hemos querido tener nosotros y entonces nos dedicamos a desarrollar productos homeopáticos que pudiéramos utilizar en la parte humana, en la parte veterinaria y en la parte agropecuaria. Entonces tenemos una homeopatía humana, una homeopatía veterinaria y una agrohomeopatía. ¿Y por qué se llegó a esto? Porque sobre todo en Europa, en los últimos años se ha presentado un problema grave de persecución a las medicinas alternativas. Inclusive se ha llegado a solicitar que los profesionales de las medicinas alternativas se les suspenda su título profesional, porque se considera que la medicina alternativa es una pseudociencia. Nosotros lo que queremos es demostrar que es una ciencia verdadera. En la parte humana se decía que era el efecto de los remedios homeopáticos era un efecto placebo, es decir, que solamente funcionaba por sugestión. Es lo que nosotros, al enfocarlo a la medicina veterinaria y al enfocarlo a la parte agrícola, hemos querido demostrar que la homeopatía funciona, que no es un simple efecto de sugestión. Lo mismo podríamos decir si nosotros damos un remedio homeopático a un niño recién nacido, o se lo damos a una persona anciana, o se lo damos a una persona en un estado de coma. Decir que ahí está actuando el efecto placebo, eso es
es una mentira inmensa. Ajá. Entonces, ¿cuál es la fundamentación? ¿Cómo actúan los productos, los medicamentos que está desarrollando actualmente? ¿Y qué diferencia hay con el estilo europeo en la producción de esos mismos, de esas mismas sustancias? Bueno, lo que nosotros decimos en este momento es que todas las sustancias que entran al organismo llevan una energía y llevan una información. Todo funciona por información, todo lo que entra en nuestro organismo. Toda sustancia extraña que entra al organismo produce en el organismo una reacción, y si esa reacción es repetitiva, llega un momento en que se produce una memoria. Es como cuando uno le aplica a un niño una vacuna y luego hace una segunda aplicación de la vacuna. Lo que estamos buscando aquí es hacer que el organismo produzca una memoria. De modo que si un niño tuvo contacto con la vacuna del sarampión o tuvo sarampión en su niñez, en el resto de su vida ya no más va a volver a presentar esa enfermedad porque el organismo ya creó su memoria. Lo mismo pasa con cualquier sustancia que entre al organismo. Y eso es muy importante porque en la actualidad hay un enfoque en el cual se están preparando vacunas inclusive para sustancias que no son infecciosas. Antes se pensaba que solamente los procesos infecciosos producían una memoria y producían una reacción del cuerpo de defensa. En este momento sabemos que cualquier sustancia extraña puede producir una reacción de defensa. Por eso se están preparando vacunas, por ejemplo, para adicción a la cocaína, o para adicción a la marihuana, o para adicción al tabaco, o para adicción al alcohol. O sea, ya cambió ese enfoque de que solamente las enfermedades infecciosas producían memoria y podían atacarse con algo, como una especie de vacuna, porque eso sería como una especie de vacuna. Doctor Álvaro. En homeopatía, sí, eso lo enfocamos como isopatía, que es curar con lo mismo que produce la enfermedad. Bueno, recuerden que a partir de este momento nuestras líneas telefónicas se abren. Si usted tiene alguna inquietud sobre el tema que estamos tratando hoy, la homeopatía, el enfoque terapéutico de este tipo de medicamentos o esta medicina, aunque dicen que la medicina es una sola, como nos explicaba ahorita el doctor Álvaro, pues nos pueden llamar cualquier inquietud, ya saben que están nuestras líneas abiertas. Doctor Álvaro, ¿qué tipo de enfoque, hacia qué están ustedes dirigiendo el manejo de qué patologías en general en la gente? ¿Cuál es la más común, las más comunes que ustedes encuentran en nuestro medio en donde ustedes dirigen ese enfoque terapéutico? Bueno, las enfermedades más frecuentes en este momento, lo que más estamos manejando es alergias. Ese es uno de los problemas, digamos, que están en el primer puesto. Alergias de diferente tipo. Cáncer, mucho problema de cáncer, de diferente tipo también. Hipertensión arterial. Problemas relacionados con la obesidad, el síndrome metabólico, diabetes tipo 1, tipo 2. Estamos enfocando tratamiento también en enfermedades consideradas un poquito huérfanas, como por ejemplo autismo, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson. Enfermedades para las cuales la medicina convencional no tiene una respuesta clara. Y a través de la medicina alternativa, básicamente a través de la homeopatía, y un enfoque que el fundador de la homeopatía llama en alemán Heilskund, que quiere decir el arte de curar. Entonces el paciente se enfoca no solamente a través de un remedio que en homeopatía llama un remedio unitario, un remedio complejo, sino que tenemos otros aspectos como la parte educativa, cambios en la nutrición sobre todo, me parece el factor más importante. Los antiguos siempre hablaban de que tu alimento sea tu medicina, y en este momento yo creo que con las bases científicas que tenemos podemos decir que los antiguos tenían la razón. La primera línea de tratamiento debería ser enfocada a cambios en nutrición, con algo que llamamos
enfoque de remedios que llaman nutricéuticos, y algo que es muy interesante, que es muy actual, que es epigenética y nutrigenómica, es decir, cómo ciertos componentes de los alimentos o los mismos alimentos pueden hacer que nuestro código genético se modifique y que se pueda activar o desactivar procesos de enfermedades dentro del cuerpo. O sea, pues que aquí vamos a apuntar a una situación álgida, y es la producción de muchos vegetales que ya son manejados transgénicamente y que además pueden ayudarnos a cambiar el código de muchas cosas que de pronto ya teníamos armonizadas o equilibradas y que de pronto pueden volvernos a activar. Entonces, hablemos un poco acerca de cómo es que el intestino actúa como esa primera barrera en identificar y en disparar el sistema inmunológico. Bueno, con lo que les mencionaba hace un momento de que cualquier sustancia que entre al organismo puede provocar una modificación y una memoria, y se puede utilizar para elaborar una vacuna. En los últimos 2 años a nivel mundial se ha hecho un trabajo muy intenso, no solamente a nivel de la parte intestinal, sino a nivel de todo el cuerpo, de identificar la flora normal. Es decir, los microorganismos que viven en forma normal en la piel, en el intestino, en el tracto respiratorio, en la nariz, en la vagina, en general en todas las partes del cuerpo. Eso se llama el microbioma, estudio del microbioma, en este caso el microbioma humano. Y en este momento se considera la flora intestinal, que está constituido por virus, por protozoarios, por bacterias, por levaduras, por hongos, se considera como el órgano más grande y más importante del cuerpo. O sea, la flora intestinal, nosotros tenemos en nuestro cuerpo 10 veces más bacterias que células. Y constantemente nuestras células están intercambiando energía e información con los microorganismos normales que hay en nuestro cuerpo, tanto externa como internamente. Hay un intercambio constante de información. Y a través de ese constante intercambio de información, lo que estamos haciendo es modulando el sistema inmunitario. En este momento se llama, esa flora intestinal se considera como el sistema entérico inmune. Y más del 70% del mecanismo de defensa de nuestro organismo está relacionado con esa flora intestinal. Por eso a mí me duele mucho que a veces se hable, sobre todo en programas donde se habla de naturismo, eliminar la leche de la dieta. Me parece un error grandísimo. Nos dicen que no, los adultos no deberíamos consumir leche, pero resulta que la leche tiene un componente que es la lactosa, que hay algunas personas que son intolerantes a la lactosa, pero eso no quiere decir que el resto de individuos dejemos de consumir la leche. La leche tiene la lactosa se convierte en ácido láctico, eso hace que se reproduzcan ciertas bacterias que se llaman lactobacillus. Otros componentes de los alimentos hacen que se reproduzcan otras bacterias que llaman bifidobacterias. Y esos dos componentes, lactobacillus y bifidobacterias, son los que hacen que nuestro organismo se defienda de cualquier patología que le esté tratando de afectar. En ese sentido, doctor Álvaro, se asombra cada vez más uno de la relación tan grande que tienen no solamente los alimentos que ingerimos, sino también el intestino, todo lo que usted nos está hablando, las vellosidades intestinales, el sistema bacteriano que existe allí y la forma como se absorben los alimentos y esa relación directa con el sistema inmunológico. Para que los televidentes entiendan un poco qué relación directa tienen este sistema intestinal y de defensa inmunológico de nuestro intestino con los diferentes órganos que están en nuestro cuerpo, porque uno ve que si come determinadas sustancias pues van a ir a parar directamente al corazón o van a ir a dar directamente al riñón y lo pueden afectar o positivo o negativamente dependiendo de lo que nosotros ingiramos. Claro, es muy complejo. Hasta hace poquito y todavía a nivel universitario, a nivel convencional, se enseña que el hígado es
el órgano más complejo dentro de los procesos metabólicos. En este momento sabemos que no es el hígado, sino la flora intestinal. O sea, los procesos metabólicos más importantes del organismo ocurren a nivel digestivo y son procesos que realiza la flora intestinal. Entonces, el enfoque actual es que muchas de las patologías las podemos reducir o prevenir simplemente modulando la flora intestinal. Algo que es muy interesante en este momento, se habla de que no solamente tenemos un cerebro en la cabeza, sino que tenemos 3 cerebros. Hay un cerebro en la cabeza que se considera que es el que manda, pero que en realidad no es el que manda. Tenemos un cerebro cardíaco y tenemos un cerebro intestinal. ¿La interacción de esos 3 cerebros cómo es? En este momento sabemos que el cerebro cardíaco es el que manda, es el que primero recibe la información del exterior y ese cerebro le manda información al cerebro de la cabeza y al cerebro intestinal para que actúen. El cerebro del corazón produce una sustancia que se llama oxitocina, que es llamada la hormona del amor. El 95% de la oxitocina la produce es el cerebro cardíaco, ni siquiera la produce la cabeza. Que siempre hemos hablado de la oxitocina como producida por el cerebro de la cabeza. Y el cerebro intestinal produce la serotonina, el 95% de la serotonina, que tiene que ver mucho con trastornos del comportamiento y con estrés, situaciones de estrés. Claro, por eso Entonces, el es 95% de la serotonina la produce el cerebro intestinal, el 95% de la oxitocina la produce el cerebro cardíaco. En esa parte donde mencionas la serotonina es muy importante porque esta franja la observan muchos médicos y además de toda la audiencia tan grande que tenemos. Recordemos pues, queridos colegas, que hay unas sustancias que son serotoninérgicas y otras sustancias que no son serotoninérgicas. Entonces allí también está actuando todo lo que nosotros consumimos. De allí que hay muchas sustancias que vienen prácticamente como demarcadas hasta por el aroma, y que el mismo cuerpo las asimila desde que se sirve. Por ejemplo, yo hago un preparado con maracuyá y desde que yo abro la puerta de mi casa ya estoy sintiendo esa fragancia que me está haciendo identificar qué es lo que yo voy a consumir, porque esa sola fruta tiene unas características X que mi sistema, todos mis sentidos lo están identificando y que asimismo cuando yo las llevo a mi cuerpo van a desencadenar una respuesta. Entonces, hablemos un poco acerca, doctor Álvaro, porque el tiempo es implacable y nuestro programa nos lo redujeron de tamaño. Vamos a hablar un poco acerca de dónde obtienes las sustancias para elaborar tus productos. Bueno, en homeopatía, bueno, lo primero que hay que aclarar es que la homeopatía no es una medicina natural, ¿sí? Yo personalmente voy muy en contra del naturismo, porque si ustedes ven, para producir remedios naturales se necesitan consumir toneladas, sobre todo de plantas, toneladas de plantas. La homeopatía es una medicina que ayuda a conservar la naturaleza, porque se necesitan cantidades muy pequeñas. Con 100 gramos de planta yo puedo producir 1 litro de una tintura madre homeopática con la cual yo puedo trabajar 5 o 10 años. No necesito 100 gramos de planta. Mientras que en naturismo nosotros necesitamos toneladas de planta. Entonces el naturismo, como se está manejando en este momento, está acabando con la biodiversidad. Entonces, y la medicina homeopática no es naturismo, porque nosotros, aparte de trabajar con plantas, trabajamos también con venenos de animales, trabajamos con animales en general, por ejemplo con insectos, con abejas, con cucarachas, que mucha gente se hace feo cuando uno le dice, sí, es que tenemos un remedio elaborado a partir de cucarachas, que es la principal causa de procesos alérgicos. Entonces, hacemos un proceso a nivel de laboratorio, es un proceso casi alquímico de digerir las cucarachas, convertirlas en un líquido completamente transparente que tiene todos sus componentes, incluidos los responsables de producir las alergias. Entonces, no solamente utilizamos plantas, sino animales, venenos de animales, insectos. Utilizamos también muchas sustancias del reino mineral. Utilizamos microorganismos. Entonces es un enfoque muy diferente al naturista. El naturismo trabaja lo mismo que la medicina convencional sobre las enfermedades.
El enfoque de las medicinas alternativas, básicamente de la homeopatía, es trabajar al individuo como una totalidad, teniendo en cuenta su parte emocional. Entonces, alguien tiene un trastorno por una pena. Supongamos, a mí se me murió un familiar, y a raíz de la muerte de ese familiar, a mí se me disparó un problema de una diabetes tipo 1 o tipo 2. En la medicina convencional lo que hacemos es tratar la diabetes. En la medicina homeopática lo que hacemos es, damos un remedio que puede ser un remedio complejo para la diabetes, pero esa diabetes no se va a curar completamente si no atacamos la emoción que hizo que apareciera la diabetes, que fue el trastorno, una pena, por ejemplo, pena por la muerte del familiar. Entonces, damos un remedio homeopático para la pena y damos un remedio que llamamos unitario o un remedio constitucional para ese trastorno por pena y damos un remedio complejo diseñado con componentes que la literatura nos dice para tratar esa diabetes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la diabetes específicamente, nosotros manejamos en los complejos que elaboramos, hay por ejemplo dos sustancias, una que se llama tungstenum, ¿sí?, que es el mismo filamento de los bombillos común y corriente. Ese tungsteno tiene la capacidad de regenerar las células beta del páncreas. Entonces nosotros podemos decir que en una diabetes tipo 1, donde hay destrucción de esas células beta, nosotros podemos regenerarlas. Entonces por eso es una homeopatía, una medicina que cura. Porque si el problema es falta de células beta y nosotros las podemos regenerar, ¿sí?, con un extracto de tungsteno y un extracto, por ejemplo, del zapallo, que se llama cucurbita pepo en homeopatía, también tiene esa capacidad de regenerar las células beta del páncreas. Entonces, dentro del remedio complejo que elaboramos, tenemos dos componentes que son el tungsteno y la cucurbita pepo, que nos permiten la regeneración de las células beta del páncreas. Pues eso Y curar una diabetes tipo 1. Okay, bueno, recuerden todos los televidentes que tienen algún problema de salud, pues pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Muchos otros servicios para ustedes como servicio de enfermería, terapia física, hospitalización domiciliaria, terapia respiratoria, servicio de ambulancia también las 24 horas. Muchos servicios para que ustedes gocen de ellos allá en la comodidad de su hogar y no les toque pasar a veces esas grandes dificultades que tenemos al asistir a una EPS, como ustedes siempre lo han hecho. Doctor Álvaro, yo creo que este tiempo, yo no sé cuántos nos quede, por ahí 2 minutos más o menos. Usted acaba de abordar un tema supremamente especial, en el sentido de que la homeopatía aborda como la persona como un ser integral y yo pienso que eso es lo que tantos años de medicina, doctora Doris, y yo nos hemos dado cuenta de que uno no solamente puede abordar la persona desde el punto de vista de su enfermedad, porque siempre esa enfermedad tiene alguna base o emocional o de otro tipo que ustedes también pueden corregir. Claro, en homeopatía nosotros lo llamamos trastornos por. Entonces una decepción amorosa, el ver un accidente, un susto, una pérdida económica, bueno, tantas circunstancias que hacen que se dispare un proceso que estaba ahí como dormido. Entonces en homeopatía lo que hacemos fundamentalmente es eso, atacar ese trastorno que hizo que la enfermedad se disparara. Doctor Álvaro, ¿dónde lo pueden encontrar a usted, localizar los televidentes que quieran saber algo de usted o ir a una consulta? Pues estamos en Cali, nosotros tenemos oficina en Cali, tenemos en Quito y en la ciudad de Concepción, en Chile. ¿Y el teléfono aquí en Colombia? Aquí en Colombia, pues, el 315-562-8043. Repitamos ese teléfono. 315-562-8043. O fijo en Cali el 556-3885. Bueno, hemos llegado al final de este programa Consúltenos por su salud. Le damos los agradecimientos por estar ustedes ahí muy pendientes de nosotros. Doctor Álvaro, mil gracias y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por su atención y esperamos que hayamos observado otro ángulo de la medicina y otro ángulo desde donde podemos analizar cómo superar todas esas patologías que nos agobian y que nos aquejan y que podrían tener una fácil resolución. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista
y que mi celular es 310-3900-856. Recuerden, buen genio para que tengan un buen sistema inmunológico y alimentémonos bien.